Bienvenidos a Fútbol Real con Cristian Morales. Vaya sufrida victoria la que tuvo la selección Colombia ayer en La Paz. Un partido que tuvo dos caras totalmente diferentes. Una Colombia que fue muy ordenada en la primera parte. Hizo un bloque muy compacto y corto, con poca distancia entre las líneas. Cerró los espacios en el medio y tuvo contención sobre todo por la derecha. Cuadrado tapando la salida del lateral y apoyando posicionalmente a Stefan Medina. En la izquierda tuvimos problemas en el repliegue posicional. Celis estuvo muy centrado, sobre todo contribuyendo a Sebastián Pérez y a Daniel Torres en la contención en el medio, y pues tenía que hacer recorridos más largos para ayudar en la marca en el costado. También un Celis que le pasó factura a la altura. No se vio para nada bien físicamente, ni tampoco en su toma de decisiones. A veces presionaba cuando tenía que replegarse. Colombia en la primera parte fue muy ordenado, pero nunca tuvo el balón. Le faltó manejo en la mitad de la cancha y fue muy impreciso cuando Bolivia lo presionó. En ataque, Colombia fue contundente. De 3 opciones de gol, capitalizó 2 en la primera parte. Creo también dado por el desorden táctico del equipo boliviano, que fue un equipo que jugó muy abierto, con muy poca claridad y gestación en la mitad de la cancha. Fue muy lento en el regreso y siempre desarrolló muy mal el repliegue defensivo. Los laterales bolivianos siempre se proyectaban al ataque y no regresaban, o eran muy lentos en el regreso, siempre cediendo espacios y dejándose ganar la espalda del jugador colombiano que atacaba por esa zona. Bolivia en el primer tiempo fue terrible en la gestación y horroroso en el tema defensivo. Nunca hizo la transición defensiva posicional. Su lateral Saavedra, el lateral del lado derecho, siempre se proyectó muy bien al ataque, dando mucho volumen ofensivo, pero defensivamente fue nulo. Colombia tuvo las mejores opciones por esa banda, por esa zona, y pues los defensas bolivianos tenían que abrirse a hacer la cobertura en el costado y quedaban desbalanceados, sobre todo hacia el otro costado. O sea, quiere decir que teníamos oportunidad de atacarlos por ambos costados. Bolivia también creo que tuvo muchos problemas en la ejecución de la presión. Fue muy desordenado a la hora de hacer la presión. Llegaba con muchos hombres a una zona y dejaba desprotegida la siguiente. También pude notar que Bolivia en su medio campo no tuvo un posicionamiento fijo. Fue muy desordenado en el tema de posicionamiento, sobre todo cuando Colombia recuperaba el balón en la mitad de la cancha. Había una libertad de movimiento, sobre todo entre el jugador Chumacero, Cardoso y Licio. Cambiaban y permutaban la posición, pero a la hora de cambiar y permutar la posición, no lo hacían sincronizadamente y a veces se estorbaban en el mismo sector. Anteriormente, en el último programa, antes del partido, en la previa del partido, dije, en mi concepto, que se tenía que planificar muy bien los dos partidos, no solo este partido contra Bolivia, sino que se tenía que dosificar muy bien las energías de jugadores importantes para la selección Colombia, sobre todo pensando en el partido contra Ecuador, porque las condiciones climáticas y fisiológicas de La Paz, que son condiciones muy exigentes desde lo físico, son totalmente contrarias, extremadamente, a las de Barranquilla, en las cuales vamos a tener un partido también crucial el martes.
y que jugadores como James Rodríguez, Vaca y Cuadrado, en mi concepto, no debían ser alineados desde el comienzo. Pekerman los alinea arriesgando el estado físico de los jugadores y al comienzo le sale muy bien la idea. Son los jugadores que desequilibran en ataque, los jugadores que convierten las oportunidades, jugadores que fueron contundentes en las pocas opciones claras de gol que tuvimos en la primera parte. Pienso que en el primer tiempo la planificación le salió muy bien a Pekerman, pero creo que se tenía que tener en cuenta esos puntos. Yo hubiera tomado la decisión de proteger a mis jugadores, cambiarlos, ya que habían hecho un esfuerzo importante en la primera parte. Se veía sobre todo a Cuadrado en el minuto 28 de la primera parte, que ya salía de la cancha por su desgaste físico. También James y Vaca se vieron muy desgastados, ya que tuvieron que hacer un ida y vuelta y en algunos momentos haciendo una presión que en mi concepto fue innecesaria. Después, en el segundo tiempo, la historia fue totalmente diferente. El técnico Valdivieso ingresó al jugador Yasmani Duque para darle mayor presencia ofensiva al equipo boliviano, quedando con 3 delanteros en punta, y por eso Estefan Medina se tenía que cerrar. Yasmani Duque se comió a nuestros centrales, les ganó todas por arriba y también les ganó la espalda en velocidad. Prácticamente quedábamos jugando 1 contra 1. Bolivia, con sus 3 delanteros en punta, con la llegada de los extremos al ataque, dejaban sobre todo a nuestros defensas centrales totalmente expuestos. Creo que Pekerman no reaccionó de la mejor manera. No tomó una decisión que podía ser importante para mantener y cerrar el resultado. En mi opinión, tenía que reforzar la defensa, agregando un defensa central más. Estaba William Tecillo, jugador que está acostumbrado a jugar en Bogotá, que se puede adaptar mejor a la altura y que se suponía que en esta convocatoria lo trajo precisamente para el partido en La Paz. Y si lo convoca, ¿por qué no lo puso? Esa es la gran pregunta que se le hace al señor Pekerman. Tecillo podía ser importante, sobre todo porque, como ya lo dije anteriormente, Medina tenía que apoyar a los 2 centrales y tenía que centrarse, ir hacia el medio, y nuestro costado derecho quedaba totalmente desprotegido. Inmediatamente a eso llega el primer gol de Bolivia desde el punto penal y creo que Pekerman se empezó a desesperar. Toma una terrible, horrorosa decisión de ingresar a Edwin Cardona por Sebastián Pérez, que era uno de los mejores hombres del partido. En mi opinión no estuvo mal la entrada de Cardona, pero sí estuvo fatal, terrible, la salida de Sebastián Pérez, que era el eje de recuperación y salida del equipo en la mitad de la cancha. Si tenía que sacar a alguien, que hubiera sacado a los que estaban peor físicamente: Cuadrado, James y Vaca, los que habían hecho un gasto físico más alto en la primera parte. Pero al señor Pekerman le tembló el pulso, ya que es un técnico que se refugia en sus individualidades y no prima el trabajo colectivo. Espera que las individualidades le funcionen y le solucionen los problemas colectivos que tiene el equipo. Con el cambio, Pekerman mandó a Celis al lado derecha y mandó a Cuadrado por el lado izquierdo. Un cambio que hasta el momento nadie entiende, porque Cuadrado sobre todo quedó a contrapierna a la hora de marcar. Algo que me parece que estaba haciendo muy bien en la primera parte por el lado derecho.
Después de eso, Colombia no volvió a ser el mismo, no volvió a ser el equipo corto y compacto. James y Cuadrado se proyectaban al ataque, pero ya no les daba el físico y no podían regresar. Entonces no se volvió a ver el bloque compacto, las dos líneas de cuatro que veíamos en el primer tiempo. Entonces el equipo se partió totalmente. Se veía sobre todo cuando teníamos una jugada de pelota quieta a favor. Subíamos muchos jugadores. Obvio, los jugadores altos a las jugadas de pelota quieta, las jugadas de costado, las jugadas que podíamos aprovechar el juego aéreo y una jugada de esas nos podía solucionar el partido. Pero se debe saber de que ese tipo de jugadas hay que terminarlas. Si no terminas esas jugadas con la devolución tan lenta por el cansancio físico que tienen nuestros jugadores, pues nos toman a la contra, como nos tomaron a la contra en el segundo gol. Creo que no hay que echarle culpas al arbitraje, que si empujó Yalmaniduga Murillo, a nosotros lo que nos importa es que el equipo sea ordenado y juegue bien. Dejemos de disculparnos con el arbitraje siempre, señores. Por favor, hagamos análisis del juego, de la táctica y dejemos de pensar de lo que hacen los árbitros, si nos favorecen o no nos favorecen. Contra Brasil en el Mundial fue lo mismo. Si nosotros hubiéramos jugado mejor que Brasil, si no hubiéramos dado las ventajas que dimos empezando el partido, probablemente hubiéramos pasado. Y hubiéramos pasado así el árbitro estuviera en nuestra contra. Después de eso, los dos equipos se vieron totalmente partidos, desordenados defensivamente. Después Colombia fue más por el tema de actitud. Empezó a conseguir oportunidades claras de gol. Pekerman ingresa a Muriel por Vaca, un cambio controversial. Y al final, al jugador que tenía que haber metido desde el comienzo, Marlon Moreno, por las características del partido, lo mete y le salva la papeleta. Un Bolivia que retrocede terriblemente. Colombia en los últimos 10 minutos tuvo 4 oportunidades claras de gol por los espacios cedidos y concedidos por Bolivia. Y de esas 4 afortunadamente convertimos una que nos hace ganar un partido contra el peor equipo de la eliminatoria sudamericana. Pero pues se le tenía que ganar a este equipo. Porque si no se le ganaba, ¿para qué vamos a ir a un mundial? El martes, otro partido importante, otra final contra el puntero de la eliminatoria Ecuador. Pekerman, que puso a James en un desgaste físico impresionante. Un James que hay que aplaudirle totalmente porque se ha dejado la vida en este partido. Porque ha dejado la vida por la camiseta de la Selección Colombia. Un Ospina que a pesar de estar lesionado, prefirió guardar ese cambio para la entrada de Marlon Moreno y terminó siendo un cambio definitivo. Ospina salió mal al final del partido, pero se aguantó desde el minuto 80 hasta el final. Y creo que eso nos deja la lección de que ese partido lo ganamos por la entrega y el sacrificio de nuestros jugadores. No lo ganamos por los terribles cambios de Pekerman, por la planificación de Pekerman y por el trabajo que ha hecho en un medio microciclo que hizo hace aproximadamente un mes. Quiero ver y espero que el martes hagamos el mejor partido posible, que James se recupere del gran esfuerzo que hizo. Espero verlo al 100% y espero que ganemos este partido. Si no, creo que se vería
muy criticado, sobre todo la planificación que se tuvo en la dosificación de energías de nuestros jugadores más importantes. Ustedes pueden comentar, debatir, darnos sugerencias para el programa en nuestra cuenta de Twitter, @FútbolRealCol, y siguiendo la página en Facebook, Fútbol Real. Síguenos en Twitter, Fútbol Real Col.